Muy buenas mañanas, tardes o noches, según en qué momento del día estén viendo esta videoclase grabada sobre el nuevo directorio para la catequesis. A lo largo de la semana, algunas veces podrán tener disponibles un video, como en este caso, en otros casos dos, y así ir completando su secuencia. Hemos estado viendo el riquísimo material que han estado cargando en el Padlet, y que también lo hemos puesto en esa instancia, como si fuera un muro, tal cual el que tengo yo aquí atrás, para también poder visualizar la construcción comunitaria y que ustedes también se puedan ir enriqueciendo con los aportes de los catequistas. La verdad que estamos muy contentos con las resonancias y bueno, y entusiasmados por seguir. Hoy tenemos un tema apasionante que vamos a realizar. Vamos a compartir ahora, vamos a agregar a nuestro escenario. Quedó medio atrás la diapositiva, entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces hoy ya nos estamos ubicando en la parte del directorio, en la primer tema, la revelación y su transmisión. ¿A qué apunta esta parte del nuevo directorio para la catequesis? Toda vez que el proceso de catequesis es un proceso eclesial, es un proceso teologal,
es un proceso de educación en la fe y desde la fe, es un proceso pastoral. En esta primera parte de la revelación y su transmisión va a enmarcar la catequesis como continuación, podemos decir así, o como mandato del Señor, no como una actividad humana simplemente, o como, como un grupo o una ONG, sino que todo lo contrario, va a estar poniendo las bases teologales de la catequesis. Y también vamos a ver algunos aspectos que se denominan de teología fundamental, es decir, cómo se produce la revelación y cómo es la respuesta a la revelación. Propiamente estamos viendo las bases y los fundamentos. Esto también es muy importante abordarlo, el desde dónde y qué es la catequesis, porque justamente va a tener un impacto sobre el estilo de hacer catequesis, y aquí vamos a tener algunas novedades al respecto. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera placa. Lo primero que vamos a decir es que Jesucristo es revelador del Padre y la revelación está dentro del plan providencial de Dios. En el punto 12 dice que la revelación es una iniciativa del amor de Dios y está orientada a la comunión. Es decir, la revelación, Dios se muestra, pero no es simplemente la aparición en un escenario, sino que la revelación busca un diálogo y un encuentro con la persona, un entrar en comunión con él, porque es un acto de amor. La revelación no debemos entenderlo como que Dios aparece como un curso o simplemente para que lo observemos, sino que la revelación es una acción que de naturaleza amorosa, es decir, por amor se revela, pero también se revela para que nosotros podamos entrar en vinculación con él. Es decir, la revelación tiene una intencionalidad que funde sus raíces en el amor, en el acto del amor, ¿no? Entonces, también en la economía de la revelación se realiza, ¿cómo se realiza esa revelación? Eso es muy importante porque hace el proceso de la catequesis. La revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Podemos ahora hacer memoria de algunos hechos y palabras de Jesús, algunos hechos y palabras del Antiguo Testamento. De tal forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Al vivir como hombre entre los hombres, Jesús no solamente revela los secretos de Dios, sino que también lleva a cabo la obra de la salvación. Esto es muy importante porque hace referencia a la pedagogía de Dios, es decir, cómo se revela el estilo y la manera implica toda una pedagogía. Esto no es simplemente una cuestión de disquisiciones teológicas, sino que también nos va aportando algunos criterios y algunas características, porque si el Padre se revela con hechos y obras, la catequesis, en tanto instrumento de la revelación personal o acción de la revelación también, debe tener los mismos criterios de la misma manera. Por eso, también se revela por hechos, por gestos, por palabras. Nosotros estamos habituados a una catequesis sumamente conceptual, pero la revelación no es una revelación meramente conceptual, es una revelación integral, ¿no? Entonces, tener presente esto para la acción catequística. Vamos a seguir. Dios ha revelado su amor desde las profundidades de su plan divino. Surge la novedad del anuncio cristiano. ¿Qué noticia más hermosa que esta? Dios en la tierra y el hombre en el cielo. Es decir, en la revelación se muestra a Él, se revela a Él, pero también se revela su designio amoroso, entrar en comunión con nosotros y hacernos parte de la divinidad, ¿no? El anuncio cristiano, nos va a decir el directorio, comunica el plan divino. ¿Qué es? ¿Qué es el plan divino? ¿No? Que es contenido de la catequesis. Un misterio de amor, la revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad, el ofrecimiento de la salvación a todos los pueblos por el misterio pascual de Cristo y la llamada definitiva a reunir a la humanidad dispersa en la Iglesia. Ese anuncio cristiano constituye el corazón del anuncio, el corazón que está presente en el anuncio también que hace la catequesis. Por cierto,
Cristo es el culmen de la revelación, ¿no? El culmen de la revelación. En Cristo Dios mismo se revela por medio de su Hijo que es también Dios, ¿no? Al inicio de su ministerio, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, acompañándolo con signos. Siempre todas las palabras de Jesús se respaldan en signo y en testimonio. No anuncia nada de lo que él no viva. Los signos que hace fortalecen o profundizan lo que él anuncia o lo planifican, ¿no? Él inaugura y anuncia el reino de Dios a cada persona. Jesucristo con su vida es la plenitud de la revelación, es la manifestación plena de la misericordia de Dios y al mismo tiempo es la llamada del amor que está en el corazón del hombre. Entrar en comunión con Él otorga plenitud y verdad a la vida humana. El que sigue Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad del hombre. Seguir a Cristo nos humaniza. Y también la humanización es un proceso que nos conduce a Cristo. Eso va a ser muy interesante, una reflexión del Papa Pablo VI, lo hemos estado celebrando estos días. San Pablo VI dice, Pablo VI en Evangelio Inocente decía que sin humanización no hay evangelización. Acá esto queda reforzado, ¿no? El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. La humanización es un camino hacia la cristificación. Ahora, uno podría decir, bueno, esto es muy interesante, muy bueno hacia nuestra fe, si ustedes quieren, a una cultura general cristiana, pero no, a ver, a la hora de anunciar nosotros a Cristo en la catequesis, esto es mandatario. Es decir, si nosotros pretendemos anunciarlo a Cristo simplemente por medio de fichas conceptuales, Cristo no llega. Me explico, el hecho de que Él se revele por medio de gestos, de signos, de actitudes, de palabras, de obra, muestra que esa es la forma concreta de revelación. Por eso, los gestos, las palabras, las obras, las actitudes son constitutivas del anuncio de Cristo en la catequesis. Si yo en la catequesis primo para anunciarlo a Cristo, mostrarlo lo conceptual, pregunta, respuesta, concepto, idea, repita, ¿no? Repita lo que yo le digo, repita esta definición, esa pedagogía nunca podrá viabilizar la comunicación o el anuncio de Cristo, toda vez que el anuncio de Cristo necesita de esos elementos. Necesariamente el anuncio y el encuentro con Cristo necesita de esos elementos que está señalando ahí. Si no, no se produce el anuncio, si no, no se producen las condiciones para el encuentro. Esto es muy importante. Como verán, son las bases teológicas, pero todas tienen consecuencias directas para nuestra praxis o prácticas catequísticas. El Señor Jesús, muy bien. El Señor, después de su muerte y resurrección, derrama el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de la salvación y envió a sus discípulos para que continuaran su misión en el mundo. Del mandato misionero del resucitado surgen los verbos de la evangelización relacionados íntimamente entre sí. Entonces, a ver, la presencia de Cristo y el anuncio del Evangelio se continúa con la presencia y la efusión del Espíritu, con lo que nace el proceso de evangelización en los tiempos apostólicos y que continúan hasta nuestros días. Nosotros también recibimos el mandato ir a evangelizar. ¿Qué nos dice el directorio? Interesante, ¿cuáles son los verbos? Los verbos que están relacionados entre sí. Proclamen, hagan discípulos, bauticen, enseñen, sean testigos, hagan esto en memoria mía, ámense los unos a los otros. Miren, nosotros hemos visto, seguramente hemos leído Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Christus Vivit. El Papa maneja mucho la pedagogía de esos verbos. Es tan pedagógica la presentación de esos verbos que nos ayudan a clarificar y a simplificar la manera. Para evangelizar es necesario, fíjense los verbos que utiliza, es necesario proclamar, hacer discípulos, bautizar, enseñar,
ser testigo, es decir, dar testimonio, hacer memoria en nombre de Jesús y amarse. Qué interesante eso, ¿no? Porque si no están presentes esos verbos en la acción catequística, en tanto parte del proceso de evangelización, no hay ni catequesis ni proceso de evangelización. Nosotros hacemos demasiado foco en el enseñar. Y está bien, ¿no? Como vemos, tiene que estar presente. Pero, por ejemplo, en lo testimonial, en el memorial, en lo gestual, en la condición de discípulo, no hacemos tanto hincapié. De esta manera se configuran los rasgos de una dinámica del anuncio, en la que se combinan estrechamente el reconocimiento de la acción de Dios en el corazón de cada hombre, ¿no? La evangelización es, por lo tanto, una realidad rica y compleja. En su desarrollo integra diferentes elementos: testimonio, anuncio, palabra, sacramento, camino y transformación personal y social. La fe en Jesucristo, a Dios que se revele. Punto número 2. Toda persona, movida por el deseo interior que habita en su corazón, no decía el directorio, mediante la búsqueda sincera del sentido de su propia existencia, es capaz de comprenderse a sí misma en Cristo, en la intimidad con Él, y experimenta que camina por los senderos de la verdad. Es decir, ¿qué es lo que nos está señalando? Las bases antropológicas de la fe. Nos dice, a ver, ¿qué sentido tiene que Cristo se revele si nosotros no tenemos capacidad de captar esa revelación? Podemos utilizar un ejemplo, podemos utilizar como ejemplo una analogía. Por ejemplo, nuestros ojos necesitan para ver la luz. Ahora, ¿qué es primero, los ojos o la luz? La luz, por supuesto. Y los ojos se entienden en función de la luz, es decir, los ojos se desarrollan porque hay luz. De la misma manera, en este caso la luz es Cristo y los ojos son la luz de la fe, la capacidad de captar el mensaje. Eso es constitutivo porque existe Dios. Eso es constitutivo porque existe la revelación. Es decir, las estructuras de recepción del mensaje están porque hay algo que les antecede, que es la revelación. Y como tal son constitutivas del ser humano. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos está queriendo decir? Que eso no se borra. Muchas veces nosotros decimos, el hombre ha perdido la capacidad de buscar a Dios. No se pierde, porque es como si dijeran, bueno, el hombre ha perdido los riñones. No, los riñones seguimos teniendo. ¿Hay condiciones que favorecen a desarrollar? Por supuesto, pero la capacidad no se pierde. ¿Hay aspectos pedagógicos que impiden despertar ese ser de Dios? Seguramente, pero la capacidad, el capacidad no se pierde. Por lo tanto, la capacidad de respuesta tampoco. Obviamente hay que desarrollarla y hay que educarla, pero no se pierde. Y eso es una excelente noticia para la catequesis. Fíjense lo que nos dice esta famosa frase, esta famosa oración. Dice, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Hasta que descanse en ti. Cuando el hombre alcanzado por Dios está llamado a responder con la obediencia de la fe y adherirse a Él con pleno conocimiento, consentimiento de su entendimiento y voluntad, acogiendo con libertad el Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, tenemos la posibilidad de captarlo y tenemos la capacidad de responder, ¿no? De responder. Eso se denomina potencia obediencial, la capacidad de escuchar. Muchas veces nosotros creemos que la palabra obediencia se referencia a bajar el cogote, ¿no? De usted ordene que yo hago. Y ciertamente tiene la palabra obediencia habla de respuesta, pero el audire significa la capacidad de escuchar y de dejarse interpelar por lo escuchado. Eso se denomina la potencia obediencia, es decir, el hombre tiene la capacidad de escucharlo a Dios, dejarse interpelar por Él y responder con su vida obediencialmente, de acuerdo a lo interpelado en su escucha. Por eso, todo proceso de catequesis también es una educación a la escucha. Entonces, nosotros no educamos a los chicos en la escucha, ¿no? Porque nosotros muchas veces no estamos dispuestos a escucharlo a los chicos. Somos demasiado rápidos en callarlo, en que no pregunten, que no opinen, que no digan, y eso no estimula la escucha, ¿no?
y la escucha es la base primera, fundamento primero, para desarrollar el sentido de la capacidad y de la potencia obediencia, ponerse la escucha de Dios. Muy bien, vamos a la próxima. La fe en Jesucristo, la respuesta al Dios que se revela. Por un lado hemos tenido la revelación, ahora vamos a ver cómo es esa respuesta. El punto 18 dice que la fe cristiana es ante todo la acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo, la adhesión sincera a su persona y la decisión libre de seguir. Decisión libre de seguir. Por lo tanto, es propuesta, no es imposición. Hay que tener mucho cuidado con las imposiciones en la catequesis. Este sí a Jesucristo implica dos dimensiones: el abandono confiado en Dios, fides qua, y el asentimiento amoroso a todo lo que nos ha revelado, fides que, así se pronuncia en latín. La catequesis educa, es una educación en la fe, fides qua y fides que. En tanto, fides qua es la fe como actitud y como abandono, confiar en Dios desde lo actitudinal. La fides que es la fe en lo que Él nos revela, ¿sí? En lo que Él nos revela, ¿no? De hecho, el creer implica, por tanto, una doble adhesión a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la testigo, ¿no? Eso está reflejado en el fides qua y fides que en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto número 117. Y a la persona porque ella misma la verdad testiguada, es una adhesión del corazón, de la mente y de la acción, ¿no? Entonces, no es solamente conocer, sino es amar, ¿no? Es creer en Dios y creerle a Dios, ¿no? Esa es la respuesta de la fe. La fe, sin lugar a dudas, es un don de Dios y una virtud sobrenatural. Fe, esperanza y caridad son virtudes teologales, virtudes sobrenaturales, que nacen en el interior humano como fruto de la gracia y como respuesta libre al Espíritu Santo, que mueve el corazón a la conversión y lo vuelve a Dios, dándole la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Creer, ¿no? La fe, por lo tanto, implica en la persona profunda transformación existencial llevada a cabo por el Espíritu Santo, una metanoia, es decir, una transformación. El creyente, al aceptar el don de la fe, es transformado en una criatura nueva, recibe un nuevo ser, un ser filial que lo hace ser hijo en el hijo. Entonces, comprender la fe como respuesta a ese Dios que se nos revela en Cristo, la estructura humana es responder. Y ese responder, la capacidad de responder, es un don de Dios, una virtud sobrenatural. Y esa respuesta, ese creer, también implica un cambio en la persona. La fe introduce una dinámica de cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque el asentir a la persona y a lo que la persona revela en Cristo implica una transformación personal. Mis criterios de vida encuentran en Cristo un punto de referencia. A eso denominamos fe. A eso denominamos fe. Y como tal es un don de Dios. Un don de Dios. En tanto don es de Dios, en tanto respuesta es humana, y en tanto respuesta humana es susceptible de educabilidad. Es decir, la fe se puede educar desde el punto de vista de la respuesta humana, no desde el punto de vista del don de Dios. ¿Me explico? La fe tiene un doble puente. Es un don de Dios porque es una virtud teológica, es gracia. Pero por otro lado también es respuesta. Por lo tanto, la parte humana de la respuesta es educable. Hay educabilidad, ¿sí? En tanto virtud teologal, no. Pero en tanto educabilidad, sí. Y esto es lo que hace la catequesis. Preparar a la respuesta de fe. La parte de educabilidad. También la catequesis es portadora, por supuesto, del anuncio. También genera las condiciones para esa intervención para ese proceso de entrar en comunión con Dios. La fe es ciertamente un acto personal y, sin embargo, no es una elección individual y privada, sino que tiene un carácter relacional y comunitario, ¿no? Entonces, la fe no me encierra, sino que me pone en comunión con el Señor, pero también con la comunidad. El cristiano nace del seno materno de la Iglesia. Donde dos más estén reunidos en su nombre, allí estará Él.
Por lo tanto, la matriz de la fe es eclesial y es comunitaria. Si falta lo comunitario, se malogra la fe, se dificulta. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en las prácticas individualistas de la catequesis. Si el catequista no tiene conciencia y fe eclesial, no está haciendo catequesis, simplemente está haciendo autopromoción. Porque justamente no está sentando las bases de los procesos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los individualismos que atentan o generan máscaras de fe, pero no la fe. En efecto, su acto personal de fe es una respuesta a la memoria viva de un acontecimiento que la Iglesia le ha transmitido, a decir en directo. De este modo, cada creyente se une a la comunidad de discípulos y hace suya la fe de la Iglesia. Por lo tanto, lo comunitario eclesial es fundamental para la respuesta de fe. Por eso es que la catequesis tiene una matriz eclesial. Y si ella no se evidencia, si ella no se trasluce en la práctica catequística, se malogra. La transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. La revelación de Dios está destinada a toda la humanidad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por esto, Jesucristo instituyó en la Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Eso forma parte de nuestro credo. ¿No? Ellos realizan en la historia la misma misión que Jesús había recibido del Padre. La Iglesia es inseparable de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, porque constituyen una economía de salvación. Por lo tanto, sin iglesia no hay catequesis y no hay catequesis sin iglesia. La iglesia hace la catequesis y la catequesis hace la iglesia. Pero no solamente eso, sino la iglesia es instrumento esencial en la economía de la revelación. Es esencial. Cuando nosotros decimos yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, allí se sucede una escisión, una división que es controvertida. Porque el tema de la iglesia no es una mera construcción humana, sino como tal es un llamado. La palabra eclesia en griego significa llamados, convocados, asamblea de los llamados. Es decir, la iglesia no es un invento humano, sino es una institución divina. Humana en tanto por quienes lo integramos, pero ciertamente como convocados por el Señor, a ella se le encomienda en Pentecostés, ¿no? Se le encomienda la tarea, la misión de evangelizar por la efusión del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa delegación en la Iglesia del Señor, esa participación por el Espíritu Santo es constitutiva. Si bien la respuesta es personal y también comunitaria, pero la Iglesia es esencial al acto evangelizador. Eso es importantísimo. Cuando hablamos de Iglesia, no alcanza con que el catequista sea un bautizado. Si no tiene conciencia, si no tiene ese sentido de eclesialidad y parroquialidad y diocesanidad, existe una seria dificultad. Muchas veces nosotros nos encontramos con catequistas que tienen emprendimientos personales, que tienen búsquedas personalísimas, pero totalmente escindidas de su condición eclesial. Eso no es catequesis. Eso es un proyecto personal y como tal tiene toda su eficacia evangelizadora disminuida. El Espíritu Santo sigue fecundando a la iglesia que vive de la palabra de Dios y continuamente la hace crecer en la inteligencia del evangelio, ¿no? Es decir, nosotros para alimentarnos como catequistas, como iglesia, necesitamos la palabra de Dios y la efusión del Espíritu, ¿no? El mismo Espíritu desde el interior de la humanidad siembra la sanidad de la palabra, suscita el deseo y las obras de bien, prepara la acogida del evangelio, otorga la fe para que a través del testimonio de la iglesia los hombres puedan reconocer la presencia y la comunicación amorosa de Dios. Esto es el concilio sin más. Es decir, el Espíritu Santo sigue obrando actualmente. No se quedó en el primer Pentecostés, sino que el Espíritu sigue vivo y actuante en el hoy.
y prepara el corazón del hombre, interpretándolo y poniéndolo en búsqueda. Esto es un mensaje de esperanza y un ánimo enorme para la catequesis. Los apóstoles, fieles al mandato divino, con el testimonio y las obras, la predicación oral, las instituciones y los escritos inspirados por el Espíritu Santo, transmiten lo que habían recibido. Y esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y las estudian. Es decir, eso sigue operando en la Iglesia, ¿no? Sigue operando en la Iglesia. La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se ha llevado a cabo de dos maneras, eso es muy importante. ¿De qué manera se lleva a cabo el mandato del Señor? Con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamado simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Entonces, esa transmisión del Evangelio se realiza por la Sagrada Tradición y por la Sagrada Escritura. Por lo tanto, tradición y Sagrada Escritura están estrechamente unidas y compenetradas al derivar de la misma fuente, la revelación de Jesucristo. Se unen en una sola corriente, que es la vida de fe eclesial, y comportan el mismo objetivo, es decir, hacer que todo el misterio de Jesucristo sea actual y dinámico de la Iglesia. Por lo tanto, las dos entran por derecho propio, constitutivo y esencial de la catequesis. No hay catequesis sin Sagrada Escritura, no hay catequesis sin palabra de Dios, por lo tanto no hay catequesis sin tradición. Son elementos constitutivos. Fíjense que nosotros hablamos de la catequesis como ministerio del servicio de la palabra de Dios. Por lo tanto, como nos está diciendo el texto, la palabra de Dios se entiende desde la tradición y la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la catequesis hace presente la palabra de Dios como ministerio del servicio de la palabra de Dios en las dos, la Sagrada Escritura y la tradición. La tradición no es principalmente un conjunto de doctrinas, sino que es una vida de fe que se renueva cada día. El magisterio de la Iglesia, por ejemplo, sostenido por el Espíritu Santo y dotado del carisma de la verdad, ejerce su ministerio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, a cuyo servicio está siempre. Este modo, el magisterio cumple la tarea de guardar la revelación, la palabra de Dios contenida en la tradición y la Sagrada Escritura, y asegura su continua transmisión, ¿no? Entonces, este magisterio vivo es el que le da la interpretación. La tradición a mí me permite hacer la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, si no tuvieran la tradición, ¿sí?, quedarían descontextualizadas. Por eso, para interpretar las Sagradas Escrituras es preciso interpretarlas eclesialmente, porque son los custodios de la tradición y servirse también de la tradición, ¿no? Ciertamente hay una vivencia que es personal, ¿sí?, pero esa debe ser de alguna manera confirmada por el discernimiento de la Iglesia, porque es el espacio que el Señor eligió para revelarse. Por eso, tradición, Sagradas Escrituras y magisterio son lugares fundamentales. Alguno puede preguntar, pero padre, ¿qué es el magisterio? Bueno, por ejemplo, el magisterio es la enseñanza de la Iglesia, o el discernimiento, o el situado en algún momento histórico. Por ejemplo, Evangelii Gaudium, el documento del Papa Francisco, es magisterio. Gaudium et Spes, el documento del Concilio Vaticano II, es magisterio. Es decir, es actualización de la revelación o del discernimiento de la Iglesia en el hoy y en el aquí de la historia. En definitiva, mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado de Cristo. La Iglesia vive con certeza, con la certeza de que su Señor habló en el pasado, no cesa de comunicar hoy su palabra en la tradición viva y en la Sagrada Escritura. En efecto, la palabra de Dios nos da en la Sagrada Escritura como testimonio inspirado la revelación, que junto con la tradición y la fe viva de la Iglesia es la regla principal, ¿no?, del discernimiento.
Tener presente esto, ¿no? Revelación y evangelización, ¿no? La iglesia, sacramento universal de salvación, obediente a las indicaciones del Espíritu Santo, al escuchar la revelación, la transmite y sostiene la respuesta de fe mediante la enseñanza. Por esta razón, el mandato de evangelizar a todos los hombres es la misión esencial de la iglesia, ¿no? Lo va a decir Evangelii Nuntiandi en su punto 14, pero también dice, la iglesia ha nacido para evangelizar y esa es su principal misión, ¿no? Sin embargo, en esta misión la iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. La iglesia evangeliza evangelizándose. Comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunidad de amor fraterno tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar y el mandamiento nuevo del amor. Esto debe suceder en el interior de las parroquias y en el interior de la catequesis. Si los catequistas no se evangelizan, no evangelizarán. Si los catequistas creen que ya están evangelizados de todo, no evangelizarán, ¿no? Muchas veces nos preocupa cuando hay catequistas que dicen, yo ya hice toda mi formación, yo ya estoy formado. Si la persona piensa que ya está formado, convertido en todo, además de alguna manera un autoengaño, porque siempre estamos en proceso de conversión, significa que no necesita más evangelización. Por lo tanto, aquel que piensa que ya no necesita ser evangelizado, difícilmente evangelizará, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Evangelizar no es en primer lugar llevar una doctrina, sino ante todo hacer presente a Jesucristo. Y a este se lo hace presente con los verbos que mencionamos anteriormente. Con la doctrina no alcanza. En efecto, el Hijo de Dios se encarna entre la historia y se hace hombre entre los hombres. La evangelización se concreta esa presencia perenne de Cristo para que quienes se acercan a la iglesia puedan encontrar en su persona el camino para salvar su vida y abrirse a un nuevo horizonte. Por eso la evangelización tiene como objetivo último también la plenitud de la vida humana. Eso es muy importante y eso es un punto clave del nuevo directorio. Jesús también es un maestro de vida y para la vida. La conversión no pasa simplemente por la cabeza. La conversión pasa por todo el ser. Por lo tanto, la evangelización transforma toda la vida, ¿no? Por eso es que habla de una plenitud humana. La plenitud humana, ¿cómo se vive? Y expresando el proyecto original de Dios sobre el hombre. ¿Cuál es el rostro divino del hombre? En definitiva, su rostro, Cristo. Por eso la evangelización tiene como objetivo último la plenitud de la vida humana. Aquel que se parece más a Cristo en sus actitudes es realmente más humano. Ha llegado a la plenitud humana. Interesantísimo eso. Interesantísimo. Por eso también un proceso de evangelización y de catequesis bien llevado es preventivo y ayuda a luchar a la persona contra una serie de cosas. Por ejemplo, las adicciones, la violencia, etcétera. Es decir, hay un proceso de renovación de la persona, hay un proceso de humanización. El occidente cristiano, al presentar esta enseñanza, ha utilizado la categoría de salvación, mientras que el oriente cristiano ha preferido hablar de divinización. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Para salvarnos, repite Occidente. Para que el hombre se convierta en Dios, afirma Oriente. Las dos expresiones en realidad son correctas, pero son complementarias. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser verdaderamente el hombre que él quiso y creó. El proceso de evangelización, ¿no? El proceso de evangelización es un proceso eclesial, por lo tanto no es algo automático, mágico ni exacto. Es un proceso, un camino, por lo tanto tiene tiempo, tiene maduraciones, tiene pasos, tiene escalones, tiene caminos, tiene instancias, etc., ¿no? Tener presente eso, procesos,
proceso, no hay nada automático. Esto es un proceso, un camino. Un proceso eclesial inspirado y sostenido por el Espíritu Santo. Está impulsado por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo las culturas, y para renovarlas desde dentro le ofrece la aportación del Evangelio. Se acerca a todos con espíritu de solidaridad, con ánimo de compartir, con actitud de diálogo, dando así testimonio de la novedad de la vida de los cristianos, ¿no? Por eso el proceso de evangelización, al tocar integralmente a la persona, personal y comunitariamente, se hace cultura y se transforma en la cultura. Toda vez que la cultura es humana comunitaria, uno no alcanza a hacer cultura, es el proceso de la comunidad lo que genera la cultura. Toda vez que renueva la humanidad, se renueva la cultura. Y también tiene la posibilidad que al llegar a una nueva cultura, la renueves de adentro, bajo la condición de diálogo, valoración y discernimiento. La gran búsqueda de todo proceso de evangelización es poder tocar la cultura. Decimos que ha habido eficacia en el proceso de evangelización si también se ha evangelizado la cultura, ¿no? La evangelización consta de varias etapas y momentos que pueden repetirse si es necesario con el fin de proporcionar el alimento evangélico más adecuado para el crecimiento espiritual de las personas y las comunidades. En esto es un punto importantísimo del directorio. En esto es heredero de Evangelii Nuntiandi, donde dice que la evangelización es el proceso por el cual la persona se cristifica y forma parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Es un proceso en el cual hay un proceso de querigma, primer anuncio, un proceso de catequesis, un proceso apostólico misionero. Y la secuencia de esa manera, Evangelii Nuntiandi. Ahora bien, ¿cuál es uno de los aportes del nuevo directorio? Dice que la evangelización consta de varias etapas y momentos, tal como recién señalaba: primer anuncio, querigma, catequesis, apostolado, y dice que pueden repetirse si es necesario con el fin de proporcionar el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de las personas en comunidad. Por ejemplo, la presencia de bautizados no evangelizados. Es decir, el bautizado recibió el sacramento del bautismo, está configurado con Cristo, es un verdadero hijo de Dios, pero no ha sido evangelizado. Entonces, se pueden repetir y se deben repetir los procesos de querigma, primer anuncio y catequesis. Por eso también hay catequesis de reevangelización. Esto es una novedad del nuevo directorio. En este proceso, la acción misionera es el primer momento de la evangelización. El testimonio implica la apertura del corazón, la capacidad de diálogo, de relaciones recíprocas, disposición a reconocer los signos de bondad y la presencia de Dios en las personas que uno encuentra, ¿no? Entonces, el testimonio, querigma. En este proceso, la acción misionera es el primer momento de la evangelización. La sensibilización a la fe, la conversión inicial mediante el primer anuncio, tiene como objetivo suscitar el interés por el Evangelio. Es decir, una persona que ha sido sensibilizada por ese primer anuncio, por esa acción misionera, desea conocer. El interés suscitado, sin ser todavía una decisión estable, crea las aptitudes necesarias para la aceptación de la fe. La Iglesia denomina simpatizantes a los que muestran esta inquietud. El tiempo de búsqueda y de maduración de la fe es necesario para poder transformar el primer interés por el Evangelio en una elección consciente. La comunidad cristiana, ¿no?, acoge la petición de los que buscan al Señor y durante el periodo necesario, a través de lo que ella designa realizar una primera forma de evangelización, se realiza el precatecumenal. En el itinerario catecumenal es fundamental para la acogida del anuncio y para que se produzca una respuesta y una conversión inicial. Esta conversión conlleva el deseo de alejarse del pecado y de caminar siguiendo las huellas de Cristo. Allí sigue la acción catequética iniciática, que está al servicio de la profesión de fe, ¿sí?, que se encontró con Jesucristo, sienten un creciente deseo de conocerlo más íntimamente, haciendo explícita una primera opción por el Evangelio. En la comunidad cristiana, la catequesis, junto con los ritos litúrgicos, la obra de caridad y la experiencia de fraternidad. Todo eso constituye ese proceso de catequesis. En cuanto al tema de catequesis,
Recordemos que la palabra catequesis hace referencia a resonancia o entrar en resonancia. Podemos utilizar también como analogía, decir entrar en sintonía. Por eso, la catequesis, cuando la persona desea conocerlo a Jesús, profundiza y también formula su deseo de querer vivir a su manera y a su estilo, ¿no? Querer dejarse transformar por la gracia. Entonces allí la catequesis hace que la persona entre, su vida entre en sintonía con el Evangelio. Por eso, además de los ritos litúrgicos, las obras de caridad y las experiencias de fraternidad son fundamentales para que haya proceso de catequesis. Eso es fundamental, si no la persona no entra en sintonía con el Evangelio. Luego sigue el proceso de vivencia, un itinerario más profundo para continuar y profundizar ese proceso después de los ritos de iniciación. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Es decir, sin Cristo no hay evangelización verdadera, ¿sí? Por lo tanto, la evangelización netamente es cristocéntrica. La Iglesia, desde el tiempo de los apóstoles, en su deseo de difundir la palabra de Dios entre los no creyentes y ofrecer a los creyentes una comprensión más profunda de la misma, se ha servido de diversas formas. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estas acciones que ayudan a la evangelización? El primer anuncio, los diversos tipos de catequesis de bautismo, comunión, confirmación, catequesis matrimoniales, catequesis permanentes, catequesis de primer anuncio, la homilía, la predicación son formas concretas de catequesis, la lectura orante también en forma de lección divina, la piedad popular, el apostolado bíblico, la enseñanza de la teología, la enseñanza escolar de la religión, todos ellos son caminos de evangelización. También los estudios y encuentros que relacionan la palabra de Dios y la cultura contemporánea, los retiros. Nosotros estamos en un tiempo nuevo, hablamos de un mundo contemporáneo. La Iglesia se encuentra ante una nueva etapa evangelizadora. Siempre que se produce un cambio epocal, la Iglesia se enfrenta, toda vez que hay una nueva cultura, una nueva época, implica un nuevo desarrollo para la evangelización, porque la evangelización, toda vez que necesita inculturarse, cada vez que hay una transformación cultural o epocal, la evangelización debe ser nueva, porque debe entrar en diálogo con ella, si no, no hay evangelización. Por eso, como estamos en un cambio de época, estamos en un momento de una nueva evangelización, porque también este cambio de época, el Señor también está. Y el Espíritu Santo siempre será el alma de la iglesia evangelizadora. Por eso la llamada una nueva evangelización no coincide tanto con una dimensión temporal como con hacer que todos los momentos del proceso de evangelización se abran aún más a la acción renovadora del Espíritu del resucitado, ¿no? Y dice, para todo proceso, para una nueva evangelización, también necesitamos una nueva conversión pastoral, de tal manera que esto es muy interesante lo que señala el directorio. Nuestras estructuras pastorales nacen, surgen y se sostienen en función de la evangelización. Si hay una nueva evangelización, porque cambia el contexto cultural, esas estructuras pastorales que dan respuesta a la antigua evangelización necesitan reconfigurarse para entrar en diálogo con la cultura. Si no lo hacen, dejan de ser estructuras evangelizadoras y pueden ser todo lo contrario. Por eso el término de conversión pastoral es necesario. Si hay una nueva evangelización, significa que hace falta una conversión pastoral, de la cual la catequesis no es la excepción. Por eso también hay un proceso de conversión pastoral de la catequesis. Por ejemplo, hoy nos encontramos bajo nuevas configuraciones familiares y bajo nuevas condiciones laborales de los padres. Eso configura una nueva cultura, una nueva época. La catequesis, en tanto dispositivo que es el de evangelización, necesita entender que hay una nueva evangelización que tiene que entrar en diálogo con esas realidades para entrar en diálogo y poder hacer el anuncio del evangelio. Entonces requiere un proceso de conversión pastoral de la catequesis. La catequesis nunca está al margen de los procesos de conversión pastoral.
¿sí? Nunca, sino que siempre está en proceso de conversión, al servicio del Evangelio y de la cultura, ¿no? Por ejemplo, los nuevos paradigmas familiares, cómo esto afecta al anuncio del Evangelio, se hace desafío y llama a la conversión a la catequesis. Lo vamos a ver más adelante cómo entra en diálogo el directorio con la nueva configuración familiar, por decir uno de los temas que aborda, y cómo plantea cuáles son los criterios para asumir, integrar y dialogar, ¿no? Para poder hacer el anuncio del Evangelio las nuevas configuraciones familiares. La evangelización en el mundo contemporáneo, ¿no? En esta nueva etapa evangelizadora concierne a toda la vida de la Iglesia y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos. En primer lugar, en la pastoral ordinaria. En segundo lugar, en las personas bautizadas, no evangelizadas. Y en tercer lugar, en el ámbito de quienes no conocen a Jesucristo. Son como los tres ámbitos en donde la Iglesia desarrolla, ¿no? Desarrolla fundamentalmente los nuevos ámbitos de la evangelización. Estamos en un cambio epocal inmenso, impresionante, por el tema de la cultura digital, de la inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico, de las redes sociales, procesos de secularismo fuertemente desarrollados, procesos, digamos, de alguna manera, nuevos desafíos al mundo de la guerra, de las armas, del cuidado del planeta. Es decir, hay un cambio epocal impresionante y enorme. Por lo tanto, la medida del cambio epocal, esa misma es la medida de la conversión pastoral. Si estamos frente a un cambio grande, necesitamos un cambio grande en nuestras estructuras pastorales de evangelización, entre ellas la catequesis. Siempre tenerlo presente que hay estos tres ámbitos, ¿no? La pastoral ordinaria, los bautizados no evangelizados y aquellos que no han conocido a Jesús. Para servir a la revelación, la Iglesia está llamada a mirar la historia con los propios de Dios y reconocer la acción del Espíritu que al soplar donde quiere, ¿no? Soplar donde quiere. Dice que evangelizar significa no solo habitar en un territorio, sino suscitar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe eche raíces y sea significativa. Eso es muy importante. No alcanza con estar, hay que estar, pero además hay que suscitar procesos espirituales. Y esto es imperioso hacerlo en diálogo con la cultura. Brochero es un maestro de la inculturación. ¿No? Para servir a la revelación, la Iglesia está llamada a mirar la historia, ¿no? Es importante evangelizar la cultura. Cada cultura tiene su particularidad, ¿no? Pero hoy estamos frente a una nueva cultura, que es la cultura de la globalización. Aunque este nuevo escenario mundial ofrece muchas oportunidades, no se puede dejar de observar las ambigüedades, también las dificultades que acompañan las transformaciones que están en proceso, ¿no? Por ejemplo, junto con una preocupante desigualdad social que a menudo conduce a alarmantes tensiones planetarias, el horizonte significado de la propia experiencia humana está cambiando profundamente, ¿no? En la formación de este contexto cultural es innegable el papel que desempeñan los medios de comunicación de masas, los cuales han redefinido las coordenadas humanas básicas, han impreso nuevas maneras de aprender, han condicionado. Es la cultura digital. Entonces, uno de los aspectos que señala el directorio, lo va a decir ahora y después lo va a repetir un poquito más adelante, ya vamos a ver, pensar que la cultura digital, que es la cultura actual, es simplemente para entrar en diálogo tenemos que hacer PowerPoint, no tenemos que hacer streaming o cursos por internet, es no comprender. Lo digital y la red han modificado nuestra manera de pensar y de vincularnos y de relacionar. ¿Me explico? Nuestra manera de aprender, la profundidad con la que aprendemos, pero también la volatilidad de los aprendizajes. Entonces, todo eso ha reconfigurado la condición humana. Y la catequesis, ¿no? En el marco del anuncio renovado del Evangelio, los cambiantes escenarios, ¿sí? Está llamada la catequesis a ese proceso de conversión, es decir, una catequesis en salida, ¿no?
que sepas leer la realidad y responder a ella, no de una manera reactiva, sino siguiendo los criterios de relación, que significa entrar en diálogo, como Jesús con la samaritana, en diálogo. Por eso, una catequesis en salida misionera requiere actitudinalmente por parte de las catequistas esa capacidad de leer, pero también la catequesis en salida misionera, también justamente como uno de los grandes desafíos de la conversión pastoral nos mueve la misión, también es formar a los catequizandos en esa perspectiva de ser discípulos misioneros. Y en esto, vuelvo a repetir, como me habrán escuchado muchas veces, nosotros tendemos a caer en lo que se llama el fichismo. El fichismo es pensar que, bueno, si la catequesis tiene que ser en salida misionera, damos una ficha que hable sobre la misión, donde explicamos, ponemos fotos, pero la misión queda transformada en una ficha. Una ficha. Hoy la catequesis, nos va a decir el directorio, tiene que formar en mentalidad misionera, de discípulo y misionero. Pero no hay que explicar qué es la misión. Hay que misionar. Hay que misionar. Una catequesis que no saque misionar, chicos. Catequistas que no sean misioneros ponen en juego esa, digamos, esa necesaria conversión pastoral de nuestra catequesis, ¿no? También la catequesis bajo el signo de la misericordia, ¿no? La catequesis misma es obra de la misericordia de Dios. De hecho, educar al que no sabe es una obra de misericordia. Pero también el signo de la misericordia, que es constitutiva, y el mensaje del Evangelio requiere de la catequesis también que se apropie de ello y también que lo anuncie. Nuevamente decimos, no alcanza en transformar la misericordia en una ficha, sino que también debe haber expresiones concretas de misericordia y de caridad en la catequesis, ¿no? Y también, si bien se va a desarrollar el concepto de laboratorio, justamente como la revelación es diálogo, la catequesis también debe ser un laboratorio del diálogo. Uno de los grandes problemas de la cultura actual es el individualismo y es la incapacidad de escucharse. La gran paradoja de la cultura digital que nos ha hiperconectado y hipercomunicado es que justamente cada vez hablamos menos y nos entendemos menos. Entonces la catequesis, en tanto es acción de la revelación, debe ser promotora del diálogo. Y vuelvo a repetir, no se trata de poner una ficha con el tema el diálogo, sino se trata de dialogar. Y dialogar implica escuchar, proponer, valorar, considerar e intercambiar. Muy bien, como verán, hoy ha sido bastante intensa. Llevamos prácticamente una hora de curso y estos contenidos son de esos, forman parte del fundamento de la catequesis. Por eso los vamos a invitar a que ustedes puedan entrar en la plataforma y allí puedan ver la tarea. Pasa por, sobre todo, poder hacer un resumen, una lectura un poquito más situada y poder ir descubriendo, bueno, qué cosas yo ya sabía y qué novedades me aporta, qué es lo que me queda claro con este capítulo del directorio y sobre todo de qué manera impactan en la praxis catequística, ¿sí? Son tareas sencillas pero que requieren un poco la rubia del texto tan rico en donde se percibe claramente el espíritu del Evangelio en la nueva manera de ser y de hacer catequesis. Les queda mucho pasto para rumiar, diría Brochero. Les queda tiempo para leer y estemos atentos porque ya vamos a entrar en el próximo video. Les agradezco a todos, los invito a seguir en este proceso de formarnos en la catequesis siguiendo el nuevo directorio para la catequesis. Me despido de todos ustedes, hasta el próximo video. Muy buenas tardes para todos.